Bienvenidos a un lugar donde el tiempo se detiene y la historia susurra en cada rincón. No es simplemente un camposanto, sino un majestuoso cementerio museo. Un cofre de mármol y bronce que guarda la memoria de la nación. Para quienes deseen visitarlo y conocer su profunda quietud, la ruta es clara. En la vibrante Medellín, la ruta del metro los acerca hasta la estación Hospital y a solo unos metros encuentras la puerta al pasado. Los invito a cruzar este umbral, a caminar entre los senderos de la eternidad y a redescubrir la historia de aquellos que moldearon la historia de Antioquia y de Colombia. Este es un homenaje, una inmersión profunda en la arquitectura, la leyenda y el legado de hombres y mujeres cuyas huellas grabadas en piedra nos recuerdan la fragilidad y el paso por la vida. La historia del cementerio San Pedro se gesta en la primera mitad del siglo XIX, en 1842, cuando la creciente Medellín, aún villa, necesitaba una necrópolis acorde a su élite. La idea impulsada por el médico Pedro Uribe Restrepo no fue la de un cementerio común, sino la de una necrópolis por acciones. Así, San Pedro nació no solo como un lugar de descanso, sino como un símbolo de estatus, un proyecto arquitectónico y social que reflejaba el poder y la visión de la naciente burguesía antioqueña. Desde sus inicios fue el espejo donde se reflejaron los gustos artísticos de la época. Sus mausoleos y esculturas son una lección de arte neoclásico, de art deco, de simbolismo puro. Cada tumba, cada detalle en hierro forjado y mármol de Carrara fue concebido como una obra de arte, un tributo eterno a quienes aquí reposan. Es por ello que a finales del siglo XX fue declarado Monumento Nacional, reconociendo su invaluable valor histórico y patrimonial. Caminar por San Pedro es asistir a una clase magistral de historia patria y regional. Bajo estas bóvedas yacen los cuerpos y perduran las memorias de figuras cruciales. Tomás Carrasquilla, el escritor de la identidad antioqueña, el maestro de la palabra que capturó como ningún otro el alma de su pueblo. Carrasquilla, con sus obras inmortales como Frutos de mi tierra y La Marquesa de Yolombó, elevó el habla y las costumbres de la gente sencilla en la categoría de la alta literatura. Su tumba es un punto de peregrinación para quienes reconocen en su prosa el espejo fiel de la cultura paisa. Jorge Isaacs, poeta y novelista romántico, cuya obra cumbre, María, es una de las cimas de la literatura hispanoamericana. Aunque nacido en Cali, sus restos descansan en este panteón. Es un acto que une dos regiones de profundo sentir cultural. Isaacs también fue político y militar, un hombre de armas y letras que plasmó en su novela una historia de amor idílica y trágica que aún conmueve al mundo. Pedro Justo Berrío, jurisconsulto y político, es recordado como uno de los líderes más visionarios de Antioquia en el siglo XIX. Como presidente del Estado Soberano de Antioquia, su gobierno se destacó por la estabilidad política, la promoción a la educación pública y el impulso a la infraestructura, marcando una era de orden y progreso que sentó las bases de la región. Pedro Nelo Ospina, hijo de Mariano Ospina, militar e ingeniero, también alcanzó la presidencia de Colombia entre 1922 y 1926. Su mandato se caracterizó por la modernización de la economía y las finanzas públicas y por la inversión en obras de infraestructura vitales para el desarrollo del país. Carlos Coriolano Amador y su hijo José María Amador. Carlos Amador fue empresario, conocido como uno de los hombres más ricos de su tiempo, banquero, terrateniente y comerciante. Fue una figura central en la transición de Antioquia hacia la modernidad empresarial, participando en la fundación de importantes instituciones financieras y proyectos industriales. Y José María Amador siguió los pasos empresariales de su padre. La familia Alejandro Ángel, un clan de empresarios y líderes fundamentales en la historia cafetera y comercial de Colombia, sentando las bases de la industrialización del sector y logrando llevar el nombre del café de Colombia a los mercados internacionales. Su legado trasciende el comercio y se enraiza en la filantropía y el desarrollo social. Francisco Antonio Sea, prócer de la independencia, científico, naturalista y diplomático, fue el presidente del Congreso de Angostura y un colaborador fundamental de Simón Bolívar.
Su labor diplomática en Europa fue crucial para obtener el reconocimiento de la República. Carlos R. Restrepo, abogado y escritor antioqueño que ascendió a la presidencia de Colombia entre 1910 y 1914. Lideró la Unión Republicana, un movimiento cuyo principal propósito fue la reconciliación nacional tras la Guerra de los 1000 días. Su gobierno se distinguió por la búsqueda de la paz y el respeto a las libertades, marcando el inicio de un periodo de mayor estabilidad política en la República. El Cementerio San Pedro no solo custodia nombres, sino parte de la historia de Colombia, historias de fe, historias de arte, incluso actividades y sucesos inexplicables. El cenotafio de Carlos Gardel, un gesto de amor y memoria al zorzal criollo, quien pereciera trágicamente en Medellín en 1935. El Cementerio San Pedro levantó un monumento a la memoria del legendario tanguero. Aunque sus restos no reposan aquí, este lugar se convierte en un símbolo de dolor de una ciudad que lo vio partir y que aún lo honra como ícono de la cultura universal. El Mausoleo de Chavarría, el mausoleo de la familia de Alejandro de Chavarría, fundador del Coltejer, una de las empresas insignias de la industrialización antioqueña, es una imponente muestra de la arquitectura funeraria. En su fachada una inscripción en latín que nos interpela sobre la fe y el más allá, cuya traducción profunda y universal es: yo soy la resurrección y la vida. Guillermo MacEwen, joven hijo de Cartagena, sacrificado en Santa Rosa de Viterbo. Su breve pero intensa vida estuvo marcada por la participación en las guerras civiles del país, siendo un mártir del conflicto político de su época. Su tumba, con un relato sobre su sacrificio, es un recordatorio de los altos costos de las luchas fratricidas en la formación de la República. Gustavo Álvarez Gardiazabal, que aún está vivo. El escritor y periodista vallecaucano, autor de Cóndores no entierran todos los días, tomó la decisión audaz y literaria: construir en vida su propio mausoleo. Es un acto de profunda conciencia sobre la trascendencia y la ironía de la existencia, situándose al lado de sus pares literarios Tomás Carrasquilla y Jorge Isaacs, sellando un trío de inmortales de las letras colombianas. En una tumba sin nombre se encuentra la representación artística conocida como las Tres Marías o las Tres Ánimas. Se refieren a una obra del escultor Bernardo Vieco, que puede interpretarse como las Parcas o Moiras de la mitología griega y romana, las cuales representan las etapas de la vida: juventud, madurez y vejez. El Rincón de los Evangelios. En un lugar del cementerio se pueden observar pequeñas placas o inscripciones que parecen ser monedas de bronce incrustadas, donde se logra entender los nombres de los evangelios. Es un detalle enigmático que resalta el Nuevo Testamento. Al final de este recorrido, la quietud del Cementerio San Pedro nos regala una profunda reflexión. Hemos caminado entre héroes, artistas, empresarios y las almas de seres queridos. Todos ellos, sin excepción, han completado el ciclo inexorable de la existencia. El mármol y el bronce son testigos de su paso, pero su verdadera inmortalidad no reside en el tamaño del mausoleo, sino en la huella que dejaron. La vida es un lienzo breve, y la verdadera trascendencia radica en la calidad de nuestras obras, en el amor que le entregamos a nuestros seres queridos, en el impacto positivo que logramos sembrar en nuestra comunidad, y si el destino lo permite, en la historia. Que este solemne silencio no sea de tristeza, sino de inspiración, que nos permita recordar que estamos de paso y que la mejor forma de honrar el misterio de la vida es vivirla a conciencia. Al final solo perdurará aquello que vimos, aquello que construimos y la memoria de quienes fuimos.